Los alumnos de la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, tenemos el honor de presentar el cartel informativo con tema Tratar el manejo de la ventilación mecánica invasiva en pacientes con COVID-19. El equipo está conformado por Esteban Crisóstomo Lariza, Portillo Piri Tania, Camargo Lagarda Marintia, Peñuñiri Erickson Diana, Saiz López Miriam, y como asesor el Dr. Hernández Valdés Patricio. La ventilación mecánica invasiva es un recurso terapéutico de soporte vital que ha contribuido decisivamente en mejorar la sobrevida de los pacientes en estado crítico. Hasta el momento parece indicar que la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda asociada al COVID-19 tiene un comportamiento similar al de la neumonía viral grave, razón por la cual un porcentaje de los casos críticos terminan por desarrollar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ante una vasta evidencia en estrategias de protección pulmonar, se debe considerar la individualización del abordaje ventilatorio del paciente con SIRA. El Gobierno de México ha estado actualizando diariamente los datos en cuanto al número de casos, por lo que al día de la realización de este trabajo se encuentran como casos confirmados 81.400, negativos 137.263, sospechosos 36.131. Defunciones 9.044. Del número de pacientes confirmados, el 35.78% se encuentran hospitalizados y el 64.22% son casos ambulatorios. La infraestructura dedicada en México a COVID-19 es de 49.083 camas hospitalarias, 2.446 camas de terapia intensiva, 9.071 camas de urgencias, 5.523 ventiladores mecánicos. Alrededor del 5% de los pacientes con COVID-19 tiene una evolución crítica con insuficiencia respiratoria, de los cuales la mitad muere. Se invoca la competencia del sistema inmune del paciente como factor que define esta evolución. Las comorbilidades principales son hipertensión 21.01%, obesidad 20.55%, diabetes 17.65%, tabaquismo 8.26%. Continuando con la etiopatogenia, muchas hipótesis sobre la fisiopatología del paciente grave por COVID-19 están en discusión, pero varios autores coinciden en que se debe a una desregulación inmunológica. Para explicar este fenómeno, se parte de que una vez que el virus no ha podido ser neutralizado por el sistema inmune y alcanza el tracto respiratorio inferior, llega a los alvéolos, en cuya estructura anatómica se encuentran linfocitos y macrófagos, pilares de la inmunidad celular. En adición, las células epiteliales respiratorias, en respuesta al estímulo de la infección viral, expresan en su superficie moléculas de adhesión y secretan citoquinas, quimiosinas y otros factores. A partir de este momento se desencadena una respuesta inflamatoria exagerada con participación de citoquinas, fenómeno conocido como tormenta citoquinal, que provoca severa inflamación alveolar e intersticial, que daña el tejido pulmonar y rellena los alvéolos con exudado inflamatorio, responsable de una severa hipoxia y fallo respiratorio. Estudios anatopatológicos realizados a pacientes fallecidos con COVID-19 han apoyado esta hipótesis, reportando la presencia de descamación de neumocitos y formación de membrana hialina, indicando un síndrome de disestrés respiratorio agudo, así como infiltración del tejido pulmonar por células inflamatorias a predominio de linfocitos. Justificación. En el paciente que se complica por COVID-19 y que llega a una insuficiencia respiratoria hipoxémica, es necesario iniciar la ventilación mecánica invasiva, por lo que se han propuesto numerosos parámetros para saber cuándo comenzar, así como también es importante aprender a programar un ventilador. Por ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de artículos científicos donde se abordan estos temas. Resultados de la revisión bibliográfica. La insuficiencia respiratoria hipoxémica en el síndrome de disestrés respiratorio agudo suele deberse a un cortocircuito o desajuste entre la ventilación y la perfusión intrapulmonar y acostumbra a requerir ventilación mecánica.
Hay que saber reconocer la insuficiencia respiratoria hipoxémica grave cuando los pacientes con disnea no responden a la oxigenoterapia convencional y estar preparados para proporcionar soporte vital avanzado con ventilación mecánica. Si el paciente mantiene una presión parcial de oxígeno menor de 200 o una fracción inspirada de oxígeno mayor a 0.4, debe ser intubado. Los síntomas de la infección por COVID-19 aparecen después de una incubación, periodo de aproximadamente 5 días. El periodo desde el inicio de los síntomas de COVID hasta la muerte varían de 6 a 41 días con una mediana de 14 días. Este periodo depende de la edad del paciente y el estado del sistema inmune de él. Los síntomas más comunes al inicio de la enfermedad son fiebre, tos, fatiga, mientras que otros síntomas incluyen producción de esputo, dolor de cabeza, hemoptisis, diarrea, disnea, linfopenia, presencia o no de neumonía, síndrome de dificultad respiratoria, entre otros. La infección por COVID puede confirmarse en función del historial del paciente, manifestaciones clínicas, características de imagen y pruebas de laboratorio. El diagnóstico de elección para esta enfermedad se hace mediante PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, con una detección de ácidos nucleicos del COVID o mediante secuencia del gen viral. Se puede emplear por muestra de frotis faríngeo, nasofaríngeo, esputo, heces o sangre. También existe la detección de anticuerpos IgG e IgM, que estos los podemos obtener por medio de muestra de sangre, suero o plasma. Es importante recalcar que el test por PCR posee una gran sensibilidad para el diagnóstico frente a los test rápidos. El sistema respiratorio es el afectado en primer lugar por el COVID-19, por lo que en los casos sospechosos es habitual solicitar como primera prueba de imagen una radiografía de tórax. Mas, sin embargo, su rendimiento diagnóstico en estadios iniciales de la enfermedad es limitado, ya que se ha descrito que pueden no detectarse hallazgos patológicos en una radiografía que sí pueden ser identificables en una tomografía computarizada de tórax. El acúmulo de casos sospechosos sobrepasó la disponibilidad de pruebas por PCR, lo que se motivó a que distintos grupos de trabajo adoptaran la tomografía como una prueba diagnóstica en ausencia de pruebas de PCR. Se concluyó que la tomografía computarizada de tórax es una herramienta muy valiosa para el diagnóstico de esta infección. La afectación en vidrio deslustrado, ya sea de forma aislada o en combinación con consolidaciones pulmonares, es el hallazgo más común en una tomografía computarizada, que sería observado en una fase inicial de la enfermedad, como lo podemos ver en la imagen, seguido de un patrón empedrado que puede verse en una progresión de la enfermedad y una consolidación cuando la enfermedad ya es muy avanzada. En la imagen podemos ver una tomografía computarizada de un paciente de 60 años que resultó positivo a la PCR. En este estudio se observan opacidades en vidrio deslustrado, periféricas en ambos hemitórax, un foco de consolidación en la língula y broncoectasias. En cuanto al manejo del paciente con ventilación mecánica invasiva, el proceso de intubación será realizado por personal experto que tomará todas las precauciones para evitar la transmisión por vía aérea del virus. Se utilizarán filtros de alta eficacia que impida la contaminación vírica tanto en la inspiración como en la expiración. Se utilizará un sistema cerrado de aspiración de secreciones y el uso de intercambiador de calor y humedad serán con filtro de alta eficacia. A modo de protector del pulmón, se recomienda volúmenes de corriente bajo de entre 4 a 6 mililitros sobre kilogramos de peso y evitar presiones por encima de los 30 centímetros de agua, ya que se asocia a una menor mortalidad. En caso de una presión de oxígeno o una FiO2 baja, se recomienda colocar al paciente en decúbito prono lo antes posible y ventilar en esta posición al menos 16 horas. Y en caso de asincronías respiratorias se recomiendan sedantes.
Nuestra propuesta de investigación va dirigida al manejo de la falla respiratoria hipoxémica que desarrollan algunos pacientes con infección por COVID-19, que se ha utilizado la ventilación mecánica invasiva. Nuestra propuesta de investigación es buscar gente capacitada en el manejo de la ventilación mecánica para implementar un taller, el cual tiene como objetivo que el personal médico general aprenda a manejar un ventilador. Y por último, pero no menos importante, queremos dar las gracias al doctor Patricio Hernández por su disposición y tiempo, a la Universidad Durango Santander, porque mediante la realización de este proyecto final contribuye a la formación integral del médico.